es posible crear un diagrama de causa-efecto y emplearlo en diversas áreas. Te puede servir para identificar una causa, así como para encontrar la solución a un problema. Asimismo, es útil para tener en cuenta el proceso en que se generó el problema. También podés elaborar hipótesis y debatir para encontrar un consenso sobre las causas de un problema determinado, entre otras ventajas. En este trabajo veremos que las causas pueden expresar lo que se manifiesta como problema, es decir, ser las causas que llevaron a ese estado de cosas, o bien puede ser una inferencia personal, un motivo que te permite, a vos por ejemplo, llegar a esa deducción. Acá mismo comprenderás que este texto debe ser descriptivo de la imagen que lo acompaña. Veamos qué información aporta. Y se iba apurada porque tenía miedo de que se le armara lío con la madre. Este ejemplo constituye una construcción causal. ¿Cómo se justifica este razonamiento? De acuerdo con la gramática de la RAE y de las academias de la lengua, la SALE, la oración causal expresa la causa cuyo efecto manifiesta la oración principal. Esto es, si la oración causal expresa la causa y el efecto se manifiesta en la oración principal, la oración causal forma parte de otra oración a la que llamamos oración principal. Veamos entonces en este ejemplo dónde está la causa y dónde el efecto. ¿Y qué debes buscar primero, la causa o el efecto? La oración principal debe describir un hecho determinado, una situación X, generada por una determinada causa. Entonces, ¿cuál es el hecho a qué situación te verías enfrentado en el caso de que fueras vos el protagonista de esta historia? Concretamente, ahí se expresa que ella se iba apurada. Ese es tu problema, el problema a que te ves enfrentado. Ese es el efecto que se genera, ocasionado ¿por qué? ¿Cuál es la causa que motiva este hecho? Porque tenía miedo de que se le armara lío con la madre. Esta es la causa. Y en esa relación de causa y efecto hay un elemento que los vincula, que los conecta, el vocablo porque. Este es el término que encabeza la oración causal, es el elemento introductorio de la causa que dispara determinado efecto. En un ejemplo similar a este, es posible identificar la causa que genera el efecto al emplear una pregunta formulada con ¿por qué? En este caso concreto, ¿por qué se iba apurada? Porque tenía miedo que se le armara el lío con la madre. Supongamos ahora que tu texto no sea verbal, sino icónico. Partís de una imagen o una secuencia de imágenes para formar la oración que describe una relación causal. Si estás observando una imagen en la que se describe una relación causa-efecto, no debes perder de vista el punto donde partís hasta donde llegás en ese recorrido visual. ¿A qué me estoy refiriendo al decir esto? A que cuando ya tenés el texto elaborado, un texto que describe determinado estado de cosas, tenés el hecho, ese estado de cosas y las causas. Por eso podés analizar las causas que determinaron ese estado de cosas, como vimos ya en la imagen con su texto. Pero cuando no tenés todavía el texto verbal apoyado en la escritura y lo vas a tener que extraer vos de la o las imágenes, lo que en realidad te estás haciendo o deberás hacer es ver el hecho, ese estado de cosas en su proceso, en su formación, en el desarrollo de los acontecimientos. Es ahí cuando debes imaginar las causas, aunque no sean tan nítidas, tan evidentes. ¿Cómo lo haces? Tendrás que hacer un proceso inverso al anterior. ¿Por qué? Porque como estamos viendo en el razonamiento, antes de llegar a una situación creada, están las causas que la crearon.
Es importante considerar esto, que la información que aporta la secuencia causal es anterior a lo que se manifiesta en el efecto. Es ahí donde vemos la relación causa-efecto, aunque después partamos del efecto para llegar a las causas. Entonces, ahora vas a ver una imagen que va a pasar una vez y se va a repetir 2 veces. Esto es, la vas a ver 3 veces en una sola escena. Ahora correspondería elaborar la descripción en una oración similar a la que recién viste y se te pueden ocurrir un montón de ideas, ¿verdad? Vamos a suponer que después que viste las imágenes, en ese GIF, te diste cuenta que ahí, en ese lugar, había un problema, porque alguien salió corriendo y también entendiste, aunque no había sonido, que otra persona gritaba. Como no estamos en una clase interactiva, voy a tomar otro ejemplo del relato Pequeña Ala del uruguayo Verocay para adjudicarle un texto a estas imágenes que vimos recién y lo comparamos con el ejemplo anterior y vas a ver la diferencia entre una y otra, entre esta y la anterior. En alguna parte de la comisaría había problemas porque hubo gritos, algunas corridas y los puntos suspensivos al final indican que continúa, pero no quise agregar, así está bien. Acá también tienes una oración causal precedida por el elemento de relación porque si haces el mismo análisis acorde al ejemplo anterior, te preguntarás cuál es el hecho que se genera. Aquí se expresa que en alguna parte de la comisaría había problemas. Y ese es el efecto. Hay problemas. Ahora deberás preguntarte por la causa que generó estos problemas. En la oración anterior se formuló la pregunta con ¿por qué? ¿Por qué se iba apurada? Y de ahí surgía la causa, porque tenía miedo de que se le armara lío en la casa, ¿no? En este ejemplo, si te preguntás por qué había problemas en la comisaría, la causa sería porque hubo gritos y algunas corridas. Yo te pregunto, ¿son esas las causas? ¿Los gritos y las corridas pueden ser las causas que motivaron los problemas en alguna parte de la comisaría? Te darás cuenta que no, ¿verdad? Es una oración causal encabezada por porque, pero no expresa la causa de ese efecto manifestado en la oración principal, sino que es una interpretación o una conclusión que saca el que habla. De tal manera que tu pregunta acá debería ser, ¿por qué decís que en alguna parte de la comisaría había problemas? A lo que el hablante te podría responder, digo que había problemas porque hubo gritos y algunas corridas, y etc. De acuerdo con la gramática de la RAE y la SALE, en el primer ejemplo la oración subordinada sería una oración causal del enunciado. La subordinada tiene un vínculo semántico fuerte con el verbo, modifica el verbo de la oración principal. En este caso, el pronominal irse, se iba apurada. En el segundo ejemplo tendríamos una subordinada causal de la enunciación. El vínculo semántico entre la causal y la oración principal es menor. Y lo verás con más claridad en la pausa que requiere la oralidad de este último ejemplo. A saber la entonación que vas a emplear al leer la oración anterior y la entonación que emplearás al leer debe ser diferente. En el primer caso dirás, y se iba apurada porque tenía miedo de que se le armara lío con la madre. En este otro ejemplo, en alguna parte de la comisaría había problemas, porque hubo gritos, algunas corridas, y si observás, en el primer ejemplo no hay pausa en la oralidad, en la lectura en voz alta, y por eso no lleva coma. En el segundo ejemplo sí, hay una pausa en la oralidad.
y se representa con la coma en la escritura, precisamente antes de porque, de manera que se crea una separación entre la subordinada causal y la oración principal. Dejamos por aquí esta clase. Si te pareció útil este trabajo, te pido que te suscribas al canal y que actives la campanita para estar actualizado en relación a los trabajos que irán surgiendo. Espero tus comentarios y por favor comparte esta dirección. Gracias. Hasta la próxima. Que pases bien.